Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las interacciones en la liberación de lo que es la acetilcolina, ¿no? Por un lado, tenemos algunas toxinas derivadas de los gérmenes del género Clostridium, como tenemos la botulínica y la tetánica. La botulínica inhibe la liberación de acetilcolina por el terminal y la tetánica la estimula. Esto de alguna manera nos muestra a nosotros cómo, por ejemplo, en el tétanos, que van a ver más adelante, hay una contracción muscular sostenida y esto es porque aumenta la liberación de acetilcolina y actúa sobre los receptores nicotínicos, ¿no? Y por un lado tenemos que algunos antibióticos, como los aminoglucósidos o los polipeptídicos, van a inhibir la liberación de acetilcolina, pudiendo a su vez prolongar la acción de los relajantes musculares, ¿no? Esto en realidad no se ve mucho en la práctica, pero se puede llegar a ver, por ejemplo, cuando hay algún paciente que le hace algún aminoglucósido, se lo instila en la cavidad peritoneal o pleural, por ejemplo. Y los agentes relajantes musculares, por ejemplo, pueden de alguna manera prolongar la acción de aquellas drogas que actúan estimulando los receptores nicotínicos, ¿no? Es decir, que puede llegar a prolongarse la acción del relajante muscular. Bueno, y ahora vamos a ver un poco los receptores muscarínicos y nicotínicos. Los receptores muscarínicos se encuentran en varios lugares, generalmente el músculo liso y a nivel cardíaco, glandular, glándulas del tubo digestivo sobre todo es donde más se encuentra. También en el endotelio, recuerden de que los vasos sanguíneos no tienen inervación colinérgica, perdón, tienen inervación colinérgica pero no tienen receptores a nivel colinérgico, ¿no? en los vasos. Es decir, que los vasos responden a la acetilcolina circulante, en verdad. Y, por ejemplo, tenemos también los ganglios autonómicos, que son otros lugares donde puede haber receptores de tipo muscarínico, ¿no? Perdón que me equivoqué, en realidad en el endotelio hay receptores muscarínicos, pero no hay inervación muscarínica. Es decir, que los vasos actúan con la acetilcolina circulante nada más, ¿no? Y provocan en realidad vasoconstricción. O sea, si uno le inyecta acetilcolina dentro de un vaso, puede haber vasoconstricción, pero lo que no tiene es inervación. Otro lugar donde están los receptores muscarínicos es en el sistema nervioso central, también terminaciones autonómicas y en la célula cromafín, ¿no? Son otro de los lugares anatómicos donde se encuentran. Los receptores nicotínicos, en realidad, se encuentran fundamentalmente en la unión neuromuscular, provocando contracción muscular, ¿no? Esa sería su acción. Y los receptores nicotínicos pueden ser estimulados tanto por acetilcolina como por otros agentes agonistas colinérgicos. Bueno, esta foto de alguna manera de una persona bañándose en una playa paradisíaca nos da la idea de que el parasimpático en verdad lo que hace es actuar de alguna manera donde la persona tiene un grado bajo de actividad, ¿no? Donde hay una escasez de actividad de todo el organismo y en esos casos es un sistema que es útil y es incompatible con la vida si uno no tuviera el sistema parasimpático.
Nosotros la vez pasada habíamos visto el fenómeno de Dale adrenérgico, ahora vamos a ver un poco el fenómeno de Dale colinérgico, ¿no? La acetilcolina tiene mayor afinidad por el receptor muscarínico y un poco menos sobre el nicotínico. Generalmente a concentraciones bajas se activan los muscarínicos, dando una respuesta parasimpático-mimética. En realidad, si uno quisiera una opción opuesta, es necesario bloquear los receptores muscarínicos con un bloqueante competitivo de los receptores muscarínicos como es la atropina. En ese caso, si uno le da altas dosis de acetilcolina, se va a ver lo opuesto, es decir, taquicardia e hipertensión arterial, porque va a predominar la acción nicotínica. A esto o a este fenómeno experimental se lo llama fenómeno de Dale colinérgico. Ahora vamos a empezar a hablar de los agonistas colinérgicos. ¿Cómo se clasifican? Nosotros tenemos, por un lado, ésteres de la colina. Recuerden que la acetilcolina no se utiliza a nivel medicamentoso porque es un fármaco, una sustancia que tiene una muy corta vida media, rápidamente se metaboliza y no sería útil en terapéutica. Sí se usa, por ejemplo, el carbacol o el betanecol a nivel oftalmológico. Después tenemos agonistas selectivos del receptor nicotínico, como es la nicotina, y el dimetilfenilpiperacinio, que es una sustancia que en realidad se usa experimentalmente, no se usa en la práctica. Sí, la nicotina como parches para una indicación que vamos a ver después. Y después, agonistas selectivos colinérgicos, tenemos la pilocarpina, ¿no? Que se va a usar en dos indicaciones terapéuticas que vamos a ver después. La muscarina y la oxotremorina no se utilizan. ¿Cuáles son las acciones de los ésteres de la colina? A nivel cardiovascular, provocan vasodilatación, disminuyen la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, aunque en realidad esto no es de alguna manera utilizado a nivel farmacológico. A nivel del tubo digestivo, como vemos acá, aumentan el peristaltismo y las secreciones del tubo digestivo, y a nivel urinario va a provocar contracción del músculo de la vejiga y dilatación del trígono y esfínter externo. Esto que nos marca y que van a ser fármacos que de alguna manera o sustancias que van a provocar la micción o la diuresis. Es decir, que todo lo que actúe en sentido contrario va a provocar retención urinaria, ¿no? Después los compuestos agonistas de los receptores muscarínicos tenemos aminas terciarias. Recuerden que las aminas terciarias pasan rápidamente barreras biológicas, y el amonio cuaternario, que tenemos la muscarina, que no se utiliza a nivel terapéutico, ¿no? La acción terapéutica de la pilocarpina se utiliza en el glaucoma y en la xerostomía. ¿Por qué en el glaucoma? Porque al provocar miosis, el ángulo iridocorneal se altera y favorece de alguna manera el drenaje del humor acuoso, ¿no? Y otra indicación que tiene la pilocarpina es la xerostomía. Xerostomía quiere decir sequedad de mucosas, de boca, por ejemplo, y es algo que se puede llegar a ver a veces en, por ejemplo, patologías como radioterapia a nivel de cuello y cara en caso de alguna enfermedad neoplásica, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones de la pilocarpina? Bueno, como indicaciones tenemos el glaucoma de ángulo abierto,
es un fármaco de elección. Se llama de ángulo abierto porque es el ángulo del iris y la córnea, ¿no? Y el diagnóstico de la enfermedad fibroquística o test del sudor. La enfermedad fibroquística es una enfermedad que afecta a personas de mediana edad, donde se afecta la función pulmonar y la pancreática exócrina, y el diagnóstico lo da porque la pilocarpina provoca aumento del sudor, y el aumento del sudor hace que uno pueda dosar el cloruro y el sodio, ¿no? Que cuando es mayor de, por ejemplo, 60 milequivalentes por litro, uno dice que tiene enfermedad fibroquística. ¿Cuáles son los compuestos agonistas de los receptores nicotínicos? Tenemos sobre todo a nivel medicamentoso la nicotina. El dimetilfenilpiperacinio no se utiliza, ¿no? La nicotina es un compuesto terciario con buena absorción, se metaboliza a nivel hepático y los usos son, por ejemplo, en chicles en forma de vía oral o parches de nicotina para provocar la deshabituación al hábito del tabaco. Esa sería su principal indicación. Bueno, acto seguido vamos a ver los inhibidores de la colinesterasa. En este esquemita que habíamos visto al principio, vamos a ver que esta es la colinesterasa, que va a metabolizar la acetilcolina en colina y acetato, ¿no? ¿Qué ocurre? Si uno inhibe esta enzima, lo que va a ocurrir es que va a predominar más cantidad de acetilcolina en el terminal, pudiendo actuar sobre sus receptores, tanto muscarínicos como nicotínicos. Acá lo vemos mejor con una flechita donde está ubicado. Los inhibidores de la colinesterasa van a provocar un efecto de facilitación. ¿Esto qué quiere decir? Que como la palabra lo dice, facilitan de alguna manera la acción de la acetilcolina. La importancia toxicológica de estos compuestos está dada en verdad por los inhibidores irreversibles, ¿no? Porque los inhibidores reversibles van a poder ser utilizados en terapéutica. ¿Cómo los vamos a clasificar? Los vamos a clasificar en irreversibles, son compuestos insecticidas u organofosforados, en reversibles no sustratos, es decir, reversibles que no se metabolizan por la colinesterasa, y en reversibles que son sustratos, es decir, que se van a metabolizar por esta enzima, como son, por ejemplo, la fisostigmina, ribastigmina, ¿no? Esta sería la clasificación y los compuestos. En el caso de los irreversibles, para la recuperación de la actividad de la colinesterasa, se va a tener que sintetizar nueva enzima, es decir, que la desnaturaliza teniendo que generarse nueva enzima. Los inhibidores que son sustratos se van a hidrolizar por la acetilcolinesterasa, pero en una forma mucho más lenta que la acetilcolina. Como ejemplo de un compuesto terciario, que es un alcaloide derivado de un vegetal, tenemos la fisostigmina. El resto son compuestos sintéticos, ¿no? La fisostigmina sería un compuesto natural. ¿Dónde van a actuar estos agentes? Bueno, van a facilitar la acción de la acetilcolina y van a actuar en todos los lugares donde la acetilcolina actúa, es decir, receptores muscarínicos, músculo esquelético, donde se encuentran los receptores nicotínicos,
y sitios receptores colinérgicos del sistema nervioso central, donde van a tener una utilidad, por ejemplo, compuestos como la ribastigmina en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? En el cual la ribastigmina, el donepezilo, van a ser compuestos que se van a utilizar. A modo de síntesis de esta afección, podemos decir de que en realidad la persona con demencia senil se vio que faltan terminales colinérgicas o acetilcolina en algunos terminales, que sería una de las teorías, ¿no? Porque no es un tema tan simple, y dándole un agonista indirecto, uno puede hacer que haya más cantidad de acetilcolina que puede llegar a mejorar en algo la enfermedad. Acá tenemos la división de los compuestos en compuestos, si es cuaternario o terciario. Sepan que cuando es cuaternario atraviesan pobremente las barreras, ¿no? En el caso de la neostigmina, se puede utilizar tanto por vía oral como por vía parenteral. En el caso de la piridostigmina también. Y la isostigmina se puede usar a nivel parenteral y también en forma oftálmica. ¿Forma oftálmica para qué? Y, por ejemplo, para provocar miosis en el tratamiento del glaucoma. El glaucoma es una enfermedad que provoca hipertensión a nivel del globo ocular, ¿no? Y ese aumento de presión dentro del globo ocular puede hacer que se comprima el nervio óptico, pudiendo llegar a la ceguera, ¿no? ¿Cuáles van a ser las acciones terapéuticas de los inhibidores de la colinesterasa? Por un lado, vamos a tener a nivel ocular miosis, a nivel del aparato digestivo aumento de las contracciones y del peristaltismo. Esto es útil, por ejemplo, en el caso de la detención del tránsito intestinal de tipo patológico o íleo. En la placa mioneural, estimulando los receptores nicotínicos, pudiendo provocar contracción muscular, ¿no? Por eso son el antídoto de los relajantes musculares. A nivel cardiovascular pueden bajar la frecuencia cardíaca, pero realmente no se los utiliza con ese fin, ¿no? Y a nivel glandular pueden aumentar la secreción de las glándulas de, por ejemplo, el tubo digestivo. ¿Qué sucede con los inhibidores irreversibles? Los inhibidores irreversibles son los órganos fosforados, que son sustancias insecticidas, que son tóxicos, ya lo van a estudiar cuando vean toxicología, son muy liposolubles, se pueden llegar a absorber por piel, de distribución generalizada, ¿no? ¿Y qué efectos adversos van a tener los órganos fosforados? Los órganos fosforados van a tener todo lo que son las acciones parasimpáticas, es decir, a nivel ocular, miosis, bloqueo de la acomodación, hiperemia conjuntival. Hiperemia es aumento de flujo. A nivel respiratorio, aumento de secreciones respiratorias, broncoconstricción, que puede llevar a la muerte en un intoxicado con órganos fosforados, la mayoría son insecticidas, pero puede haber intoxicación también a nivel de la fumigación, por ejemplo, ¿no? Digestivos, náuseas, vómitos, distensión abdominal, diarrea. A nivel de piel se pueden llegar a absorber por piel, son muy liposolubles, hay que tener mucha precaución. Por eso uno de los tratamientos es el de contaminar la piel del paciente, ¿no? A nivel muscular pueden dar convulsiones, hiperreflexia, fasciculaciones. Y a nivel del sistema nervioso central pueden dar depresión del sistema nervioso central y coma. Una de las principales
cosa también que quería decirles es que un compuesto de este tipo, parecido al de los órganos fosforados, es, por ejemplo, un gas que se usó en la guerra biológica, el gas sarín, que se usó hace poco en la guerra de Siria, ¿no? Matando mucha gente. Ese gas venenoso, el gas sarín, lo que hace es provocar una acción parasimpática intensa con náuseas, vómitos, broncoconstricción. Generalmente la causa de muerte es la insuficiencia respiratoria, ¿no? Pero causa lo mismo, ¿no? Y el tratamiento en ese caso, bueno, es la atropina. Ahora vamos a ver los bloqueantes muscarínicos. Los bloqueantes muscarínicos los podemos clasificar en naturales, es decir, provenientes de plantas, en sintéticos y también pueden ser compuestos terciarios o cuaternarios. También tenemos alcaloides, también son productos naturales, es decir, derivados de vegetales, como por ejemplo la atropina o iosiamina, es un sinónimo, y también la escopolamina, ¿no? Que es otro compuesto también natural de los bloqueantes muscarínicos. Después tenemos todos estos compuestos sintéticos terciarios, es decir, que van a poder pasar barrera hematoencefálica, se van a poder distribuir ampliamente. De todos estos tenemos, por ejemplo, el propinoxato, que es un compuesto muchas veces de propaganda de antiespasmódicos, ¿no? La tolterodina, por ejemplo, que es selectivo de las vías urinarias, en la cual cuando hay un espasmo vesical, incontinencia urinaria, por ejemplo, puede ser útil. Sepan que los compuestos terciarios, como está esta imagen, atraviesan la barrera hematoencefálica y tienen una distribución generalizada. Eso puede causar que, por ejemplo, en el anciano pueda dar excitación, confusión, delirio, ¿no? Por lo cual, bueno, a veces en pacientes ancianos o añosos hay que evitarlo. Después tenemos los compuestos cuaternarios, entre los cuales hay algunos compuestos que son broncodilatadores, como el ipratropio, el trospio, por ejemplo. La butilescopolamina, que también es un antiespasmódico, que también se lo propagandea mucho a nivel de lo que es la televisión, todos lados, un antiespasmódico muy conocido, que en este caso, al ser cuaternario, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Los bloqueantes muscarínicos son bloqueantes no selectivos que compiten por el receptor muscarínico. ¿Y qué acciones van a tener? A nivel ocular van a provocar midriasis y cicloplejía. Cicloplejía es parálisis de la acomodación, es decir, visión borrosa. A diferencia de los agentes adrenérgicos que provocan midriasis sin cicloplejía, ¿no? A nivel del aparato digestivo van a provocar detención del tránsito intestinal, van a disminuir el peristaltismo, la motilidad y las secreciones. A nivel del tracto urinario van a inhibir al detrusor, van a inhibir lo que es la diuresis, generando retención urinaria. A nivel del aparato respiratorio pueden llegar a ser broncodilatadores, pueden disminuir las secreciones bronquiales, pero no se los usa con ese fin por el hecho de que, por ejemplo, la atropina puede llegar a causar taquicardia, una taquicardia que puede llegar a complicar al paciente si uno lo usara como broncodilatador, ¿no? Para eso se usan otros agentes bloqueantes muscarínicos, como por ejemplo el ipratropio, que es cuaternario y no atraviesa la pared bronquial. En glándulas sudoríparas van a provocar disminución de la secreción sudorípara, con lo cual pueden dar
aumento de la temperatura corporal en dosis tóxicas. A esto son muy sensibles los chicos y los ancianos, pudiendo dar fiebre atropínica. Y a nivel del aparato cardiovascular van a provocar taquicardia y pueden ser útiles, por ejemplo, en caso de un paro cardíaco o de una reacción vagal que haga que la frecuencia cardíaca baje mucho. A nivel del sistema nervioso central pueden dar excitación psicomotriz, delirio, confusión, y el uso de algunos derivados bloqueantes muscarínicos en el Parkinson está dado porque al contrarrestar de alguna manera la acetilcolina, cuando hay mucha acetilcolina en el terminal, en la zona nigroestriada, puede ser perjudicial en el Parkinson y estos bloqueantes hacen que haya menos. ¿Cómo es la farmacocinética? Los terciarios se absorben mejor que los cuaternarios, estos atraviesan bien placenta, barrera hematoencefálica, mucha precaución con los efectos adversos en el sistema nervioso central, ¿no? Eso hay que tenerlo con cuidado. Se metabolizan a nivel hepático y parte a nivel renal. La vida media de la atropina es de 2 horas, pero a nivel ocular puede llegar a estar 3 días o más, ¿no? Sobre todo en el músculo ciliar y en el iris. Dosis de atropina. La atropina viene en ampollas de 1 miligramo y la dosis es de 2 a 4 miligramos. La dosis máxima es de 4 ampollas o 4 miligramos. Generalmente se necesita mucho menos y se puede usar por vía subcutánea, intramuscular, endovenosa. Y también se puede usar por vía tópica ocular 3 veces al día en algunas afecciones que vamos a ver después. Esto es muy importante, que son los efectos adversos de los antagonistas muscarínicos, ¿no? Entre los cuales, bueno, está la atropina como droga patrón. Sequedad de piel y mucosas porque disminuye la secreción sudorípara, rubicundez facial, o lo que se llama rubor atropínico, que es un efecto directo sobre los vasos a nivel de cara y cuello, midriasis con cicloplejía, constipación. Obviamente sus acciones terapéuticas pueden ser efectos adversos cuando son más intensas que lo habitual, ¿no? Depende, si uno lo quiere usar como una acción terapéutica, es una acción beneficiosa. Ahora, en una persona normal puede llegar a ser un efecto adverso. Retención urinaria, esto en una persona con incontinencia urinaria puede ser bueno, pero en un paciente prostático puede llegar a ser perjudicial, ¿no? Y los cuaternarios pueden bloquear el receptor nicotínico, ¿no? Con lo cual pueden llegar a potenciar algunos, por ejemplo, bloqueantes neuromusculares. No hace falta que esto lo sepan de memoria, son los efectos de la atropina en función de la dosis administrada. Fíjense cómo con 10 miligramos o más se puede llegar a ver midriasis paralítica, piel seca, caliente, excitación psicomotriz, delirio y coma, ¿no? Es el efecto máximo que puede llegar a dar de toxicidad con la atropina. Recuerden, los chicos y los ancianos son muy sensibles a la acción sobre la temperatura corporal, por ejemplo. ¿Cuánto van a estar contraindicados? Hipersensibilidad es común a todos. En el híleo, porque van a provocar más parálisis intestinal. Retención urinaria aguda porque, bueno, en realidad van a provocar retención urinaria. Si uno tiene una retención urinaria no habría que darle un agente antimuscarínico, ¿no?
hipertrofia prostática por lo mismo, porque ¿con qué cursa la hipertrofia prostática? Con un aumento de la retención urinaria. Taquiarritmias porque van a aumentar la frecuencia cardíaca, y glaucoma porque la atropina, por ejemplo, provoca midriasis, con lo cual aumenta la presión intraocular, y eso estaría contraindicado en el caso de un glaucoma, ¿no? Acá podemos ver una imagen de glaucoma. Fíjense la mayor presión dentro del globo ocular, la compresión del nervio óptico, y este es el ángulo iridocorneal, ¿no? Cuando el ángulo este es estrecho, se habla de glaucoma de ángulo estrecho, y cuando es abierto, glaucoma de ángulo abierto, ¿no? Esto hace que este ángulo hace que a veces no se pueda drenar el humor acuoso, pudiendo provocar este aumento de la presión intraocular. ¿Cuáles van a ser las indicaciones de los antimuscarínicos? Digestivas como antiespasmódicos, urinarias para disminuir el espasmo vesical o la incontinencia urinaria, donde tenemos la tolperodina, que es selectivo de un receptor muscarínico N3, por ejemplo, que se encuentra en la vía urinaria. A nivel respiratorio disminuyen la broncoconstricción, que está mediada por el vago. Esto es muy común en pacientes con EPOC o asmáticos. Y tenemos dos exponentes, el hipratropio y el tiotropio, que se dan vía una nebulización, ¿no? Esa sería la vía de administración. Como son cuaternarios, no pasan todas las barreras, por lo cual, bueno, es útil de alguna manera darlo por vía nebulizada. A nivel ocular, por ejemplo, una indicación es la iridociclitis, que es una inflamación del iris, en el cual la atropina, por ejemplo, hace que el iris descanse, con lo cual sería benéfico. A nivel cardíaco, por ejemplo, bradicardia extrema, bradicardias de origen vagal, medicación preanestésica para disminuir las secreciones bronquiales antes de una cirugía, porque esto puede provocar tos, y la tos puede provocar que el paciente compita con el respirador, ¿no? Y otra es la intoxicación por órganos fosforados, en el cual la atropina es el antídoto y se puede llegar a dar en altas dosis. Ya un poco terminando, vamos a ver los principales usos de los agentes colinérgicos. Esto sería un cuadro de integración, ¿no? Por un lado tenemos los fármacos de acción directa, que van a actuar sobre los receptores muscarínicos, nicotínicos, y los fármacos de acción indirecta, tanto reversibles como irreversibles, que van a aumentar la cantidad de acetilcolina disponible para actuar en todos estos efectores, ¿no? Los colinamiméticos se usan en estas indicaciones: glaucoma, mililio, retención urinaria, miastenia gravis, porque al aumentar la cantidad de acetilcolina se estimula el receptor nicotínico y esto aumenta la contracción muscular, ¿no? La miastenia gravis cursa con parálisis muscular. Intoxicación por antimuscarínicos, especialmente atropina, en este caso se da fisostigmina. Y en la enfermedad de Alzheimer, para aumentar la cantidad de acetilcolina, se usa donepezilo, galantamina, ribastigmina, por ejemplo. Y el uso clínico de los bloqueantes de los receptores muscarínicos, como repaso, enfermedad de Parkinson. Cinetosis es mareo de movimiento, y se usa la escopolamina, ¿no? Porque a nivel de lo que es el oído interno, habría una acción favorecedora, de alguna manera, que haría de que la persona tenga menos náuseas, tenga menos vértigos, ¿no?
Por eso se usa la acción bloqueadora de los receptores muscarínicos, ¿no? Uso preanestésico, la atropina, asma y EPOC, hipratropio, tiotropio, hipermotilidad del tubo digestivo, hay varios antiespasmódicos que son útiles, intoxicación por órganos fosforados, la atropina, para los espasmos ureterales, incontinencia urinaria, porque recuerden que causan retención urinaria, reacciones vagales, por ejemplo en cirugía, y la uveitis y la iritis en el uso que se le da a la atropina, por ejemplo, ¿no? Que pondría en reposo el iris. Bueno, con esto finalizamos la clase de neurotransmisión colinérgica.